Comenzamos un nuevo filandón esta noche de miércoles. Comenzamos la charla con el invitado que nos acompaña esta semana, Mario Amilibia, presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos. Para mí es un placer. Repasaremos asuntos relacionados con su institución, asuntos también de actualidad. Fiscalizaremos a las administraciones y lo vamos a hacer también de la mano de Joaquín Torné, director del Diario de León. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Y de Germán Abela, jefe de informativos de la 8 León. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias también a los dos por acompañarnos. Comenzamos ya esta charla, Mario, en una época de bastante actividad del Consejo de Cuentas, además que precisamente usted recientemente pues, ha pedido incluso más protagonismo, ¿no?, para la institución. Sí, estamos teniendo mucha actividad. Es cierto, es que hemos aprobado en 2 años casi el 25% del total de los informes que ha aprobado históricamente la institución. Y además estamos fiscalizando, por ejemplo, en este momento ya todo lo relacionado con el COVID. Los contratos, subvenciones, las repercusiones económico-financieras, tanto en la Junta como en las entidades locales. Pero nosotros no es tanto que hayamos pedido nuevas competencias. Es decir, como sabéis, ahora hay una tendencia que se está extendiendo en todas las administraciones que tienen que ser eficaces y eficientes y que por lo tanto tienen que estar permanentemente evaluando sus políticas públicas. Es decir, usted con unos recursos económicos tiene que determinar si ha conseguido unos objetivos que se ha planteado, ¿no? Eso es eficiencia. Usted, con nuestros recursos dice usted que va a conseguir una sanidad determinada. Pues evaluemos la sanidad, tanto internamente como externamente. Y entonces, en este contexto, la Junta encargó un informe a la Autoridad Independiente de Regulación Fiscal, a la AIREF, y la AIREF dijo que el Consejo de Cuentas de Castilla y León, que hace fiscalizaciones de gestión, de rendimiento, pues que era una institución totalmente aprovechable y que básicamente que nuestras fiscalizaciones eran muy buenas, ¿no?, y que debería utilizarse por la comunidad autónoma. Y planteó que no se creara una agencia de evaluación de las políticas públicas en Castilla y León, sino que estuviera dentro del Consejo de Cuentas, es decir, como una competencia añadida al Consejo de Cuentas de Castilla y León. Y en este sentido es donde estamos planteando, porque la Junta lo ha hecho, lo ha manifestado públicamente también, ¿no?, pues a distintos grupos políticos, la idea de que se haga una proposición de ley nueva, una modificación de la ley que incluya esta competencia. Y a la luz de eso, que sean modificaciones que hemos planteado históricamente en el Consejo de Cuentas. Sí, pero esa unidad que estaría dentro del Consejo de Cuentas, sí, debería tener presupuesto importante, sí, entre otras cosas, y fundamentalmente para mantener la independencia, claro, con respecto al Ejecutivo, ¿no? Sería una unidad independiente, ajena a la Administración, externa a la Administración, lógicamente, bien como agencia o bien como sección dentro del Consejo de Cuentas, con personal propio, es decir, no a coste cero, porque claro, el coste es infinitamente inferior, es más pequeño, que hacerlo como algo totalmente nuevo, ¿no? Y bueno, la garantía nuestra es que además toda esa evaluación que se haría externamente se presentaría ante las Cortes, ¿eh? Luego habría, por decirlo de alguna manera, un mayor control al Ejecutivo, ¿no? Ya lo hacemos, por ejemplo, habéis visto que hemos hecho fiscalizaciones sobre la renta garantizada de ciudadanía, fiscalizaciones sobre los gastos no sanitarios de los hospitales, fiscalizaciones sobre las políticas activas de empleo, fiscalizaciones sobre las recaudaciones de las diputaciones. Esto en sí mismo, desde el punto de vista de la institución, ya es una evaluación de las políticas públicas. Pero aquí sería una unidad permanente, que actuaría en coordinación con la propia Junta de Castilla y León, que tendría tanto la Consejería de Transparencia como la Consejería de Hacienda un departamento específico que llevaría a cabo los trabajos que también le fijáramos como institución. Yo creo que es una buena idea y en ese sentido lo que estamos haciendo nosotros es decir, mire usted, yo era presidente del Consejo Consultivo cuando asumimos el Tribunal de Recursos Contractuales. Se dijo que a coste cero, no es verdad. Se hacen unas cosas, se dejan de hacer otras, eso es evidente en cualquier orden de la vida. Entonces decimos que a coste cero no, usted, denos un presupuesto para poder contratar a las personas idóneas y permítanos también ya dar el impulso definitivo al Consejo de Cuentas para que apruebe su plan anual de fiscalizaciones, para que refuerce su autonomía orgánica y funcional, para que haya un estímulo a la rendición de cuentas de los ayuntamientos y de las entidades locales en general, es decir, permítanos ya hacer una modificación de la ley. Y ese es un poco el peregrinaje que el Consejo de Cuentas lleva haciendo los últimos días o meses. Todo el mundo nos ha dicho que sí, que se va a impulsar esa modificación de la ley y ahora vamos a ver en los calendarios cuándo se pone en marcha.
Aunque ustedes realizan muchos informes, muchas fiscalizaciones, se han mencionado algunas, sobre algunas días volveremos más adelante, lo que más trasciende es la fiscalización, el análisis de las cuentas de los ayuntamientos, de las entidades locales menores de Castilla y León. ¿Cumplen con su obligación de rendir esas cuentas los ayuntamientos, las juntas vecinales de las diputaciones de Castilla y León? Los datos de los ayuntamientos son mucho mejores, como es natural, que los de las entidades locales. Por ejemplo, a 31 de octubre, que es el plazo legal de rendición de cuentas, este año han rendido cuentas el 69% de los ayuntamientos. Las juntas vecinales están en torno al 41%. Es decir, León está en el 67%, ha superado 3 puntos a la media del año anterior. Pero sin embargo, por ejemplo, hay algún gran ayuntamiento que no ha rendido cuentas en esta provincia, ¿no? Lo cual, cuando pensamos que no lo hacen los pequeños porque no tienen medios, pues a veces son los grandes ayuntamientos los que no han presentado las cuentas, ¿no? En general sí, pero nosotros, como comunidad autónoma, no tenemos lo que llaman estímulos a la rendición, pero hablando en claro, medidas coercitivas para que se cumpla esa obligación que es legal. Otras comunidades autónomas, por ejemplo, 4 por delante, que son las únicas que nos superan en España, tienen medidas coercitivas como, por ejemplo, multas a las autoridades y a los funcionarios, si no se presentan las rendiciones de cuentas, o retención de pagos, subvenciones y transferencias vinculadas a que se rindan cuentas. Estas, que tienen estas medidas, son las únicas que superan a Castilla y León, las únicas. Nosotros, con 2.248 ayuntamientos, en Castilla y León rinden cuentas 1 de cada 4 ayuntamientos que lo hacen en España. 2.248 ayuntamientos. 4.452, me parece, entidades locales menores. Conseguimos unos ratios de rendición altísimos. Lo que pone de manifiesto, pues algo que es importantísimo, ¿no? Y es que la mayoría de nuestros ayuntamientos pequeñísimos tienen al frente a un alcalde que lo hace de una manera totalmente voluntaria, que en la práctica es el vecino de guardia, que entrega parte de su vida a sus vecinos, es una especie de voluntariado social y además rinden cuentas, casi todos ellos, ¿no? Por lo tanto, cuando alguien dice, oiga, y estos que no rinden cuentas, hombre, son pocos, sí, pero hay que pensar que no hay que premiar al que lo hace mal frente al que lo hace bien. Y hay que pensar que la expresión más pura de la democracia es rendir cuentas en público, como estamos haciendo aquí, por ejemplo, hablando del Consejo de Cuentas. Por tanto, deberían rendir cuentas todos. Eso Sí. Eso es forma parte de la eterna discusión. Sí. Por ejemplo, lo hemos hablado también, incluso en este plató, el Procurador del Común hace ya tiempo, en la que, bueno, pues los informes del Procurador del Común están bien, pero no son vinculantes. Es decir, muchos de ellos, en fin, los ayuntamientos de turno o las instituciones de turno no lo cumplen. Y usted está hablando también de esa obligatoriedad, supongo que a base de medidas coercitivas que son multa o, como bien está diciendo, pues no puedes cobrar una subvención para trabajar por tus vecinos si no cumples con esta. Se le paga cuánto cuesta. Claro. Es decir, obligatoriedad y agilidad, porque eso es una de las cuestiones que tampoco se tienen muy en cuenta. Es decir, cualquier ayuntamiento puede rendir cuentas dentro de 20 años y ya está, ¿no? En fin, esa agilidad, bueno, 20, igual me he pasado, ¿no? Pero quiero decir que si no pasa nada, pues ¿para qué vas a rendir cuentas? Bueno. Y luego la cuestión importante, ha dicho que hay un importante ayuntamiento que no ha rendido cuentas, ¿cuál es? Ponferrada. Ponferrada, Villaquilambre, Sariegos, Bembibre, entre otros. O sea que en plazo, rendirán cuentas próximamente seguro. Es un poco la pena del telediario, lo que hacemos nosotros. Es un poco decir estas cosas, porque diciéndolas se presentan cuentas. También hay quien dice que cuando se habla de comportamientos conductuales, a veces la gente cumple más cuando se dice lo positivo. O sea, el 69% ha rendido cuentas. Pues que no lo ha hecho, se va a animar, ¿no? O sea, la pena va por los dos lados. Pero claro, es una obligación legal. Hacer una obligación legal, eso no significa que no tenga responsabilidades. Hay algún juez de alguna provincia de esta comunidad autónoma que ha abierto un procedimiento a un presidente de una junta vecinal por no haber rendido cuentas. Porque si alguien reitera en el tiempo la no rendición de cuentas, a sabiendas de que lo hace, puede estar incurriendo en un tipo de esas características, ¿no? Es decir, que nosotros lo que queremos es animar, estimular, por eso hay medidas de estímulo, no de sanción, es de estímulo, ¿no? Y yo creo que eso, pues, debería tenerlo Castilla y León. Nosotros hemos ofertado en esa modificación de la ley 2 regulaciones específicas de cómo se debe llevar a cabo. Y no pasaría nada más que rendirían más cuentas. Mira, en el año 13
se aprueba la Ley de Racionalización y Sostenibilidad e intentó que todas las juntas vecinales presentaran cuentas. Y advirtió en la propia ley que aquellas que no presentaran cuentas desaparecerían. Presentaron cuentas el 95%. Y no pasó nada, presentaron cuentas. ¿Explico lo que quiero decir? Claro, otras medidas. Las diputaciones y los servicios de asistencia técnica de los municipios son las que tienen que elaborar las cuentas de las juntas vecinales. Son las que tienen servicio para hacerlo. O sea, no estamos exigiendo en este sentido nada que no se pueda hacer por las propias diputaciones. Hay diputaciones específicas que tienen ya un protocolo. Por ejemplo, la de Burgos tiene un protocolo que él hace la cuenta a las entidades locales. Las cobra a un precio público, mínimo. A lo mejor no había que cobrarlas nada. Servicios de asistencia técnica de las diputaciones que son fundamentales en una comunidad autónoma con 2.248 ayuntamientos. Y que yo aquí advierto que, parece curioso, ¿no? Tienen un presupuesto, todos los servicios de asistencia técnica de las diputaciones de Castilla y León, de 3,5 millones de euros. Todos. Y de esos 3,5 millones de euros pone la Junta de Castilla y León 2.900.000 euros. Todas las diputaciones, empezando por la de León, tienen ya deuda viva, tienen remanentes de tesorería para gastos generales como la nuestra de 138 millones el último año. Es decir, a mí que no me digan que no se podría hacer un mayor esfuerzo por parte de las diputaciones, que son en cierta medida ayuntamiento de ayuntamientos, para que esos servicios de asistencia técnica tuvieran mayor dotación económica y también más medios personales. Bueno, es que por un ejemplo, lo primero es que no entra en la cabeza que una institución pública que tiene un presupuesto de gastos e ingresos que tiene que haber equilibrado, es decir, en cero, no sea capaz de ejecutar, bueno, en fin, me imagino que esos 138 millones de euros de la Diputación de León no son del último ejercicio, ni del otro, ni del otro, ni del otro. Me imagino que vendrá de hace mucho tiempo, ¿no? Son remanentes, pero que las instituciones públicas no tengan capacidad de ejecución, que en fin, yo creo que una capacidad de ejecución de cualquier institución que ronde el 95% estaría bien, pero si lo que ronda es el 70%, me parece que en fin, es un poco absurdo, ¿no? Lo que hay que saber, que yo creo que es muy interesante, ¿no? Muy importante, es que los ayuntamientos que durante los años 7, 8, 9, 10, etcétera, fueron un problema económico gravísimo, porque lo fueron, llevan ya muchos años que son más que problema la solución. Es decir, el conjunto de los ayuntamientos de Castilla y León gestionan 2.080 millones de euros en ingresos y en gastos 2011, me parece que es. Tienen un superávit de 69 millones. Todos tienen remanentes de tesorería en conjunto, los positivos, cerca de 1.000 millones. Y la deuda viva de los ayuntamientos de toda la comunidad autónoma está en torno a 500 millones de euros. Fundamentalmente grandes ayuntamientos, Burgos, León, etcétera, etcétera. Es decir, la situación de los ayuntamientos en este momento es muy positiva. Es muy positiva y yo creo que eso, bueno, por ejemplo, para problemas que hemos vivido como el COVID, pues es importante saber que los ayuntamientos pueden tirar, ¿no? Bueno, eso no se podía hacer en otro momento. De todos aquellos que no han cumplido, ¿qué razones cree que les llevan a hacerlo? Que no pueden, que no quieren, tienen algo que ocultar. La mayoría es que no pueden, seamos realistas. La mayoría yo creo es que no pueden. Es decir, bueno, no podemos decir que no puede un ayuntamiento de 15.000 habitantes, eso es absurdo, 20.000 habitantes. Pero la mayoría es que no tienen secretario, comparten secretario, por lo que sea, todo ese tipo de cuestiones, fundamentalmente incapacidad de medios. Por eso digo que son tan importantes las diputaciones. Y en las juntas vecinales, pues muchos casos que ni se reúnen tan siquiera, ya no sabemos todos lo que son las juntas vecinales en León. A lo mejor se reúnen una vez al año para un asunto deportivo, y no se reúnen nunca más, por ejemplo. ¿Cuándo podrá tener el Consejo de Cuentas un plan anual de fiscalizaciones propio? Que eso es algo que yo creo que usted ha reclamado en más de una ocasión, pues yo se lo he oído y yo creo que sería, bueno, no sé si urgente, pero necesario. Todos los órganos de control externo de España, todos, incluido el Tribunal de Cuentas Reino de España, aprueban su propio plan anual de fiscalizaciones, sin perjuicio de que, como es una institución dependiente de las Cortes, como es natural, hacen las que les piden las Cortes. Es decir, porque si vosotros sois las Cortes, yo presento mi plan y sumo las que me decís. Y a lo mejor tengo que detraer alguna de las mías en favor a las vuestras. Pero nunca se paraliza la institución. O sea, aquí no se aprueba el plan anual de fiscalizaciones, la institución se puede paralizar. Y voy a poneros un ejemplo. Ahora se aprueba el presupuesto de la comunidad, en principio, ¿no? Pero supongamos que hay elecciones, que siempre hay un run de elecciones, o no las hay, pero yo digo como un supuesto. Bueno, pues si no hubiera elección no habría Cortes. Y como no habría Cortes, hasta junio o julio,
el Consejo de Cuentas, bueno, como tenemos, por eso presentamos planes a veces mucho más amplios de lo que se va a hacer en un año. Pues tendríamos que seguir trabajando en lo anterior, lo pretérito. ¿Por qué? Porque no habría plan. Cualquier otro órgano de control externo del país aprobaría su plan que continuaría su trabajo ordinario. Por lo tanto, es cuestionar un poco la independencia de una institución de estas características, que ya de hecho en su seno hay consenso y está formado por personas de distintos grupos políticos, ¿no? Provenientes de distintos grupos, no digo que sean políticos, sino elegidos por grupos parlamentarios. Durante la pandemia ustedes no han frenado su trabajo, sino que lo han incrementado de manera notable. El trabajo en el Consejo de Cuentas ha funcionado bien, ¿no? Ha funcionado muy bien, francamente bien. Es decir, este año se aprueban 32 informes, por ejemplo, que es el récord histórico de aprobación de informes. Pero en lo que va de 2 años y medio de este mandato, hemos aprobado el 25% del total de los informes. Es decir, yo creo que el teletrabajo, que por ejemplo es tan importante para cuando se habla del mundo rural, ¿no? Dice el Banco de España que el 31% de los trabajos se podría hacer por teletrabajo, que es un dato que, claro, con la cobertura de Internet adecuada, ¿no? El teletrabajo en este tipo de instituciones, que fundamentalmente son muy técnicas, formadas por auditores, directores de fiscalización, pues se ha demostrado útil, ¿eh? Lo que pasa es que yo creo que también hay que combinarlo porque es esencial con el trabajo presencial, ¿no? Pero se ha demostrado útil y si el teletrabajo se vincula a lo que nosotros llamamos rendimientos y objetivos, pues evidentemente se mide muy bien. Y en una situación de este tipo, como también el Consejo Consultivo, que tiene que hacer dictámenes jurídicos, ¿no? Funciona muy bien. Entonces yo creo que este año la institución pues, va a dar un toque muy alto. Ha sido un año muy positivo, incluso las recomendaciones que nosotros hacemos en los informes han sido aceptadas más que nunca por las administraciones, por los entes fiscalizados. Estamos en torno al 70% de aceptación y históricamente se llegó al 50, 40 y tantos. Es decir, se están aceptando las recomendaciones. Y yo creo que ese es el objetivo de una institución de estas características, es decir, hacer una recomendación y que te la cumpla, ¿no? Entonces yo creo que sí, que el teletrabajo funciona bien. Eso significa que el personal del Consejo de Cuentas pues, trabaja en condiciones. Sin embargo, ayer usted tuvo una reunión con Luis Tudanca, con el jefe de la oposición, con el secretario general del Partido Socialista de Castilla y León, en la que le propone un cambio normativo que haga más atractivo trabajar en el Consejo de Cuentas. No sé si por salario, no sé si por norma, no sé si por profesionalidad de auditores. Claro, lo voy a explicar rápidamente. El régimen de los funcionarios de las 4 instituciones propias era autónomo, es decir, cada institución tenía su propio régimen de funcionarios. Nosotros más esta institución que ahora presido yo, más en coherencia con el Tribunal de Cuentas, más en coherencia con los órganos de control. Entonces, la Ley 4/2013 de instituciones propias, que se hizo en el año 13, planteó una alternativa que fue, teóricamente, salvar las instituciones. Y para no modificarlas, pues congelar retribuciones de todos los funcionarios, establecer complementos personales transitorios a extinguir. Ahora han pasado unos años y plazas que eran atractivas están dejando de ser atractivas. Es decir, nos ha ocurrido, por ejemplo, que un auditor concreto se nos ha marchado a la Diputación de Palencia porque gana mucho más en la Diputación de Palencia que en el Consejo de Cuentas. O que el secretario que tenemos ahora se nos va a marchar de gerente de servicios sociales en la Diputación de Palencia. Es decir, estas circunstancias pueden privar, si se sigue por ese camino, de talento, que yo creo que eso es fundamental en un órgano que controla precisamente a aquellos que tienen que gestionar a este tipo de instituciones, ¿no? Y por eso pedimos no tanto subir sueldos, ni no todo lo contrario, pedimos volver a la situación anterior. Volver a la situación anterior. Y en ese sentido es un poco la reivindicación. ¿Por qué? Hombre, porque si uno convoca una plaza y no se cubre, etcétera, etcétera, se va jubilando el personal, pues puede llegar un momento, bueno, no quiero decir a qué momento podemos llegar, ¿no? Pero no es más idóneo, vaya. Bueno, ¿qué plantilla cuenta? Un momento en el que aproximadamente unas 58 personas. Sí, o bien no haya plantilla, o bien la que haya tenga tan poca experiencia como claro, que tienen que aprender, no puede salir, gente aprendido, es decir, o sea, exactamente. ¿Y qué le contestó el señor Tudanca? Vamos a ver, yo lo he reivindicado tantas veces, ¿no? Que digo que yo estoy a punto ya de caer en la melancolía, ¿no? Más que en la reivindicación. Pero sí todo el mundo nos da la razón, ¿eh? Todo el mundo entiende, y es natural, que una institución de estas características tiene que tener personal muy cualificado, porque es el que va a fiscalizar a la comunidad autónoma, a los ayuntamientos. Es decir,
todo el mundo está de acuerdo. Y además todo el mundo coincide que los objetivos de la Ley 4/2013 se cumplieron, se ajustaron los presupuestos de las instituciones, en algunas cosas fue positiva, pero que ha pasado un tiempo prudencial y que hay que volver ya a una situación, pues lo creo más normal, más en coherencia con lo que somos, ¿eh? y con lo que son los órganos de control externo en todo el país. Vaya. El Pacto para la Reconstrucción de Castilla y León, que integran todos los partidos políticos, firmaron todos los agentes sociales, les encomendó a ustedes dos labores. Por una parte, fiscalizar la contratación administrativa en Castilla y León, y por otra parte, las ayudas y las subvenciones vinculadas con este asunto. Yo no sé si ese análisis ya se ha realizado, si ya tienen algunos resultados preliminares que nos puedan contar. Ya se han aprobado estas dos fiscalizaciones, se han iniciado las directrices técnicas, y en este momento está con los trabajos de campo. Y además a esas dos sumamos otras. Una, la repercusión económico-financiera en la Junta de Castilla y León del COVID-19, es decir, cómo ha alterado a las grandes capitalidad pública de la comunidad autónoma, y lo mismo las entidades locales. Y también desde el punto de vista de cómo ha repercutido en sus ingresos, en los ingresos de cada ayuntamiento, es decir, cómo ha repercutido este año de pandemia en los ingresos del Ayuntamiento de León, qué merma ha habido, y también qué fondos externos han recibido, ¿no? Todo eso está en marcha. Lo que pasa es que las fiscalizaciones, como en este caso, de un problema que todavía no ha acabado, no pueden tener prisa, tienen que llevar su tiempo, entonces se aprobarán el año que viene. Llegamos al Ecuador de este filandón, tenemos que parar aquí esta charla con Mario Amilibia, pero enseguida la retomamos, seguimos charlando con el presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León. Hasta ahora mismo. Afrontamos la segunda parte de este filandón, seguimos charlando con Mario Amilibia, con el presidente del Consejo de Cuentas. Joaquín. Había una cuestión que había quedado un poquito en el aire cuando hablábamos de la obligatoriedad de rendir cuentas y las medidas coercitivas. La Consejería de Presidencia está empezando a decir que para cobrar el Fondo de Cooperación Local es necesario haber rendido cuentas. ¿Eso se va a aplicar? Bueno, eso la intención es que se aplique, pero esto ha sido un hito histórico para nosotros, ¿no? Por primera vez, la Consejería de Presidencia ha planteado vincular las subvenciones de ese fondo a la efectiva rendición de cuentas, a una declaración responsable. Pero claro, se trata de que se extienda a otro tipo de ayudas y que se consolide, porque si se hace un año y no se reitera el siguiente, es decir, nosotros hemos planteado que se extienda y que se consolide. Pero fundamentalmente, ¿qué hemos pedido? Que se eleve el rango legal. Si se establece con carácter general mediante una ley, nuestra ley, se resuelve el problema definitivamente, es decir, ya no estamos a la decisión de cada año, ¿no? Pero es verdad que este año, por primera vez, Ángel Ibáñez, el consejero de la Presidencia, ha incorporado esta medida, que es una medida de transparencia, eso sí que es transparencia. Sí, pero si se incorporara, claro, no lo podemos hacer, pero ahora mismo se impondría llamar al alcalde de Ponferrada y pedirle el dato de cuánto recibe del Fondo de Cooperación Local anualmente el Ayuntamiento de Ponferrada, y entonces analizar si ese dinero no lo recibiera, ¿qué pensarían los ciudadanos de Ponferrada? Claro, pero presentar la lástima es que no podemos. No quiero yo, primero, porque una cosa es rendir en plazo el 31 de diciembre y otra cosa es que no sigan rindiendo cuentas con posterioridad. Sí, bueno, por supuesto, hay por lo tanto, condicionantes. Seguro que cualquier ayuntamiento las aprobaría antes de acceder a esa subvención. O sea, cumpliría los requisitos, seguro, no tengo ninguna duda. Por otra parte, hablamos de las deudas del año pasado, no del año que viene, ¿no? Pero evidentemente, eso no perjudicaría a los ciudadanos, lo que haría es que la entidad local concreta rendiera cuentas, nada más. No, sí, lo que digo que perjudicaría es que no recibiera ese fondo de cooperación local, claro, por no haber presentado las cuentas. Exacto, pero te digo que lo que ocurre en la práctica, es cuando está esa regulación establecida, es que se presentan las cuentas. Es que estamos en Galicia con el 97% de rendición de cuentas. 97% en Andalucía aproximadamente, en Galicia, 12% en Andalucía, 69% en Castilla y León. Es decir, que nos elevaríamos posiblemente a los datos de Galicia. No habría ningún perjuicio para nadie. Habría un doble beneficio. De una parte se rendirían cuentas y de otra parte se conseguirían esas subvenciones. Aunque todavía están en marcha esos estudios para analizar la gestión de las administraciones durante la pandemia, ¿su impresión cuál es? ¿Han actuado bien las administraciones durante esta pandemia? ¿Han gestionado bien esta crisis?
O sea, yo creo que en esta crisis, como todos recordamos, ¿no? Yo estoy algo como ciudadano, pues hombre, hemos estado todos muy desconcertados. Tan desconcertados que yo recuerdo cuando sacaban a mi pobre perrita que se me murió en abril, con guantes, y sin mascarillas, y lo más importante eran los guantes y los zapatos. Y digo, pues luego ya fueron las mascarillas lo determinante, ¿no? ¿Se puede llamar improvisación? Yo creo que no, porque estábamos totalmente desconcertados todos, desorientados. No era solamente un problema de nuestro país, era común, toda Europa ha hecho básicamente las cosas, exactamente igual. Entonces yo creo que con conjunto todas las administraciones han actuado hoy. ¿Se han adecuado todos los comportamientos a la legalidad, como ha dicho recientemente el Tribunal Constitucional? Pues no lo sé, sinceramente no lo sé, posiblemente no. Pero si hubieran hecho las cosas de otra manera, lo que es sustantivamente, pues posiblemente tampoco. Habría que haber adecuado procedimientos administrativos a la legalidad constitucional. Pero yo creo que en conjunto, desde el punto de vista de la salud de los ciudadanos, las cosas se han hecho muy bien, las comunidades autónomas han funcionado muy bien, han vacunado muy bien, ha habido vacunas finalmente suficientes, la pandemia se ha retenido en el tiempo, y yo quiero ser generoso, es decir, porque todos podemos profundizar en cosas que nos parezca que se hicieron mal, evidentemente. Pero en momentos de desasosiego, desconcierto, desorientación, como hemos vivido, al final, pues yo creo que estamos pidiendo la luz y por lo tanto yo soy positivo. Sí, pero eso se produce porque ante un hecho tan relevante para la sociedad mundial como es una pandemia, en fin, más o menos ha habido cierto consenso, ¿no? Más allá de que algunos partidos políticos no aprobaran el estado de alarma, bueno, se permitió ese estado de alarma, luego al final da igual que el Tribunal Constitucional dijera que no, bueno, eso al final no tuvo efecto práctico y por lo tanto no tiene nada. Es a posteriori además. Claro, pero como no tiene efecto práctico, lo que sí que lo tuvo fue cierta capacidad de consenso. Sí. ¿Se podría exportar esa capacidad de consenso de los partidos políticos en este país y de las administraciones públicas al resto de las cosas? Que es lo que probablemente eche de menos el ciudadano. Claro que se podría y se debería. Bueno, se debería, ¿por qué no se hace? Bueno, pero vamos por partes. Por ejemplo, el tema autonómico. Los que han demostrado capacidad de acuerdo son gobiernos de signos distintos. Castilla y León, Aragón. En las mesas se ha demostrado que puede haber y que tiene que haber consenso en asuntos de Estado. Desde el punto de vista político, bueno, pues a mí, por ejemplo, el modelo alemán de las grandes coaliciones en los grandes momentos de crisis no creo que haya perjudicado a Alemania. Yo no creo que haya perjudicado a Alemania. Y creo que en España hubiera sido muy bueno en algún momento dado. Pero, ¿por qué no? Pues no me corresponde a mí decirlo tampoco, porque no tengo la solución. Sí, pero creo que los ciudadanos lo reclaman. Y los pactos de Estado, por ejemplo, cuando hablamos de despoblación el otro día, bueno, puede ser que una administración establezca unas medidas, otra administración inferior otro tipo de medidas, otro tipo de medidas, y que no sean ni coherentes, ni que definan igual el problema, que llevemos hablando de despoblación 25 años, más o menos 25 años, y que ya estamos hechos consumados. Ahora parece que tiene mucha actualidad. Hombre, mire usted, claro, es que las soluciones de Estado había que haberlas tomado hace 20 años, y haberlas ejecutado de una manera coherente. Bueno, yo creo que los ciudadanos, que cada vez son más maduros en democracia, porque es por otra parte natural, llevamos ya una democracia de 40 años, votan cada vez de una manera distinta. Votan unas elecciones a unas personas, en otras elecciones votan a otras, ¿no? Ya no es esas fidelidades a los partidos tan ideologizadas de antes, y quieren esto, sentido común, capacidad de consenso, llegar a acuerdos, resolver problemas, y no que te creen problemas los políticos ni la política. La política no está para crear problemas. La política no puede ser todos los días un problema. Cuando leemos el periódico, los políticos han creado un problema. No puede ser un problema la política tiene que ser la solución de los problemas. Sí, pero no puede ser un aplazamiento permanente de las soluciones de esos problemas. Es decir, es verdad que 25 años, yo recuerdo que cuando se hizo el primer libro blanco de la despoblación en Castilla y León todavía gobernaba Juan José Lucas. Pues claro, no te digo contrario. Y ahora resulta que muchos, bueno, supongo que las sedes nacionales de los partidos PP, PSOE, por decir dos, ahora se echarán las manos a la cabeza porque el partido de la España vaciada, según las encuestas, podría conseguir 19 diputados. Pero, por ejemplo, ¿qué ocurrió con la despoblación? Se creó población hasta el 2009. Es que a veces parece increíble, pero cuando la economía crecía, se creaba población. Y Castilla y León creció en población hasta el 2009. ¿Cuándo se perdió población? Con la crisis económica. Y en la provincia de León, con la crisis de la minería.
que pasó de significar el 13% en el PIB al 5%, que ayuntamientos como Sabero, por ejemplo, han perdido el 50% de la población, y el Bierzo en conjunto el 30% de la población. Es decir, tanto en aquel momento alguien atisbaba que iba a haber una crisis, pues posiblemente no, pues fue imprevisión por parte de los que les correspondiera. Las crisis del subsector de la minería, que tenían que haber tenido planes específicos que realmente hubieran no reindustrializado, reactivado la economía, que a lo mejor tiene que tener industria, pero reactivar la economía, ¿no? Y yo creo que en ese sentido, por eso nosotros hemos hecho un informe de despoblación, nos hemos metido ahí, porque claro, para hacer recomendaciones, y las han aceptado todas. Es decir, hemos dicho, mire usted, hay que hacer planes pilotos distintos para cada zona del territorio, esto no es café con leche para todos, no puede usted... Primero, que no es lo mismo retener población que crear población. No es lo mismo retener población en el mundo rural, con unos buenos servicios públicos, que crear población. Los servicios no crean población. Nadie va a vivir a un pueblo porque tenga servicios públicos, que por otra parte es una obligación. Va a vivir porque tenga una oportunidad de trabajar y de generar una actividad económica. Luego haga usted planes pilotos, y la Junta en sus recomendaciones lo ha aceptado, y de hecho es el discurso actual de este momento de la Consejería de Competencia de IGEA, ¿no? que es el vicepresidente de la Junta. Es decir, y se va a hacer, yo creo que se va a hacer. Es decir, pero si lo pensamos bien, es decir, tiene, como decíamos el otro día, tiene más en común Aranda de Duero con la zona vitivinícola del Bierzo que con la zona industrial o logística de Villadangos. No pueden tener un plan para generar... Sí, pero eso que parece tan de sentido común, sí, una verdad de perogrullo, pues no se hace. Pero sabemos perfectamente que incluso el discurso, para mí está equivocado. Es decir, el mundo rural el mundo rural hay que salvarlo. En el mundo rural pueden vivir muchas personas que no trabajen necesariamente en ese ayuntamiento, que a lo mejor trabajan en el León y tengan una calidad de vida excepcional en el mundo rural. Que no hay que estigmatizarlo, que no está abandonado, que puede tener poca gente, pero que no está abandonado. No vendemos la idea de una España abandonada, no es verdad, no es verdad. Pero si tú quieres crear población, tienes que tener proyectos económicos que generen. El Parque Tecnológico de León crea población. Que León sea un centro logístico en Torneros o en Villadangos, crea población. Que el INCIBE crea población. Pero que haya una asistencia de servicios públicos X no crea población. Entonces están confundiendo los discursos. Una cosa es crear población, otra cosa es retener población, y por tanto lo que hay que hacer es ese tipo de proyectos. Cuando tienen el apoyo de todas las administraciones funcionan bien, mucho mejor, pero fundamentalmente también tienes que tener la capacidad de iniciativa de los empresarios, creando oportunidades, porque al final, si un empresario quiere venir a León ahora, mañana mismo, y quiere una parcela en el Parque Tecnológico y no la tiene, no. ¿Va a dejar de invertir? ¿Va a dejar de ganar dinero? No, invertirá en otro sitio. Invertirá en otro sitio. Nosotros hicimos el Parque Tecnológico en su día, cuando yo era alcalde, se los regalamos a la Junta, los terrenos, que eran los terrenos de la antigua biomédica, que el proyecto fallido, de época de Juan Moreno, acabamos de comprar los terrenos y los cedimos. Bueno, pues han pasado 20 años, ya se podía ver. Lo digo como ciudadano, no estoy aquí. Ese tipo de proyectos crean población. No, la universidad crea población, crea población. Todos sabemos lo que crea población. Pero hay que, yo creo que tener... si no hubiéramos desarrollado el polígono industrial de León, que tuvimos que hacer un consorcio y pagar nosotros lo que les correspondía a los ayuntamientos de Santovenia y Onzonilla, ¿se hubiera desarrollado la segunda fase del polígono industrial de León? No. ¿Hubiera estado Inditex ahí? Tampoco. Ahora podría estar otro... No, ya está todo vendido, todos los terrenos vendidos. Eso no es responsabilidad de un alcalde concreto, son de muchas corporaciones, son de funcionarios, son de instrumentos urbanísticos que se tienen que ir desarrollando en el tiempo, es decir, no se hace un día para otro. Pero claro, si hay ciudades como Burgos que están rodeadas de polígonos industriales y las ayudas van a ser las mismas, pues perderemos oportunidades, como leoneses, ¿no? Es evidente. Combatir la despoblación era uno de los objetivos también de la Mesa por León, no sé si le suena. Bueno, ¿Cómo analiza usted este organismo? Si tuvieran que fiscalizarlo, bueno, tendrían poco trabajo, yo creo. Yo lo más positivo que percibo en León es que existen unos políticos, ¿no? Y me gusta eso, en este momento, cierto grado de inconformismo independientemente del color, ¿no? De tensión reivindicativa. Y aquí está el director de Diario de León, que está a la bandera de eso, con la línea editorial de Diario de León, hay que reconocerlo. Está permanentemente que es una mesa en favor del carbón, que es una mesa en favor... Esto es fundamental.
O sea, que esta sociedad nuestra no esté pasiva o tranquila o relajada, tal. Hay que estimularla, ¿no? Y claro, yo no sé qué ha pasado con la Mesa de León, quién la tiene que convocar, si funciona o no funciona. No, ha habido tantas mesas. Yo voy para mayor. Ha habido tantas mesas, pero yo quiero que me digan, oiga, ¿cuándo va a ser la segunda fase? ¿Cuándo se va a ampliar la segunda fase de San Marcos? Que ha sido el gran palacio de congresos de León, que ha tirado el turismo de León durante mucho. ¿Cuándo? Digo, ¿quién está haciendo el proyecto? ¿Cuándo se va a licitar? ¿Cuándo se está haciendo eso? De las rondas que hoy hay debate, dígame usted exactamente quién va a hacer el proyecto, cuándo empieza, en qué trámite se encuentra, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, porque hay cosas del Teatro Emperador. ¿Se va a recuperar el Teatro Emperador? Parece fundamental que se reivindique el Teatro Emperador, ¿no? Entonces, yo creo que en esa línea, y la provincia igual, el eje norte-noroeste de comunicación ferroviaria-Ponferrada, ¿en qué plazo está? Pero ya, yo creo que tenemos ya toda una cierta experiencia en este mundo, ¿no? Las palabras se las lleva el viento. Yo quiero plazos. Pero eso ocurre y además cambia de bando, ¿no? Es decir, cuando el gobierno de la nación es del Partido Popular, sí, los socialistas de la provincia, claro, pues reivindican todo eso, ¿no? Sí. El emperador, las rondas, bueno, en fin, la autovía Valladolid, toda esta historia. Y cuando cambia de bando, los que lo reivindican son estos, por ejemplo, y hablan de la herencia recibida, sí, etcétera, etcétera. Pero sinceramente me gusta que el alcalde de León, que es del PSOE, haya criticado los presupuestos del PSOE. Sí, hace 25 años, está publicado en el Diario de León hace 25 años, un ministro que se llamaba Piqué quiso aprobar el protocolo minero que en la práctica cerraba la minería. Yo como alcalde pedí su dimisión públicamente y está en la hemeroteca. Y convocamos una manifestación que fuimos todas las fuerzas políticas, se paró el protocolo minero. Esos son los consensos. De eso hablaba. Esos son los consensos. De eso hablaba. Eso es lo que hay que hacer. Es decir, entonces, cierto es que ese discurso viejo, que es así, yo tenía incluso una dossier de todos los años, ¿no? Que decía los presupuestos en función del color, los peores del año, pero por provincias, los sí, peores, claro, para Soria todos los años, los peores para Burgos todos los años, los peores para Bello todos los años, siempre son los peores. Siempre, ese discurso ya, usted hábleme de cosas concretas. ¿Cuál es el plan estratégico para León para hacer esos proyectos que hemos mencionado? Turísticamente hay que sacar adelante San Marcos, pues, evidentemente sí. San Marcos se ha reducido a la mitad. San Marcos ha sido mucho más que un hotel. Ha sido un punto de referencia de turismo, de congresos, etcétera, etcétera. ¿Hay que recuperar al emperador? Pues a lo mejor también. Es en ese sentido yo lo que creo que para eso está una mesa por León, digo yo, para ese tipo de cosas, ¿no? Debería, pero tampoco ha hecho gran cosa. Dios le oiga. No, hombre, yo creo que sí. Pero yo sí que me gustaría, sobre todo por la experiencia política que atesora, son unos cuantos años, que analizara muy breve el panorama político actual en España y luego en Castilla y León, ¿no? Y el de Castilla y León pues tiene truco, evidentemente, ¿no? ¿Habrá elecciones o no habrá elecciones anticipadas? Hombre, el panorama político, yo creo que en este momento es un momento clave, son la aprobación de los presupuestos. Eso van a marcar las legislaturas, fundamentalmente en el Estado. El fenómeno del independentismo ha producido como consecuencia que hoy hay pactos en el ámbito del Estado por parte del Partido Socialista que a muchas personas no les gustan, ¿no? Evidentemente. El nacionalismo durante algunos años fue moderada, era algo que se jugaba con el PP, con el PSOE, un bipartidismo, viene el PNV, viene el Convergencia de Unión, es decir, eso ha desaparecido. Por eso, desde ese punto de vista, que hablábamos antes aquí, a muchos ciudadanos nos gustaría que hubiera más pactos de Estado, para que no tuvieran que depender muchas cuestiones de este tipo de fuerzas políticas, que son totalmente legítimas en su territorio, pero que a mí mi forma de pensar, no me parece razonable que una izquierda moderada y un centro-derecha moderado, pongamos los nombres que queramos, no sean capaces de pactar y que se tenga que ir a pactos con fuerzas extremistas, por ejemplo, con carácter general. ¿En Castilla y León? Pues en Castilla y León yo creo que puede haber unas elecciones, yo creo que el presidente de la Junta realmente dice lo que piensa cuando manifiesta que no quiere que haya elecciones, pero puede haberlas perfectamente porque puede haber cierta inestabilidad parlamentaria. Objetivamente, ya se está produciendo, ¿no? Y la puede haber. Y aquí, por otra parte, tenemos un estatuto de autonomía que permite celebrar elecciones y que la legislatura dure 4 años. No es el caso de Madrid. Pone el contador a cero, sí. Claro.
que en Madrid se convocaron elecciones, pero se repiten dentro de un año, en la Comunidad de Madrid. Es decir, que aquí, con unos presupuestos, por ejemplo, aprobados, unas elecciones no quitarían estabilidad a la comunidad autónoma. Pero eso le corresponde a quien le corresponde, que es solamente al presidente de la Junta, y él lo ha condicionado a una falta de estabilidad parlamentaria. Ya veremos los próximos meses si la va a haber o no. Pero evidentemente eso está sobre la mesa, ¿no? Y por cerrar un poco más el objetivo de la provincia de León, y el leonesismo y el autonomismo, que abandera, por ejemplo, el alcalde de la capital desde las filas del Partido Socialista, ¿cómo lo ve Mario Melivia? Bueno, yo creo que cuando se están produciendo todo ese tipo de mociones que se han producido en un momento dado, yo creo que sinceramente lo creo así, más que reivindicar una autonomía diferenciada, manifiestan un sentimiento. Manifiestan un sentimiento de una provincia que se ve que se está envejeciendo, que ha perdido la minería, como la ha perdido Asturias. Es una comunidad autónoma y provincial. ¿Tiene mejores datos que Asturias que León? No. La minería se ha hundido allí, los datos económicos son los mismos, o peores incluso, la despoblación es aún mayor, es decir, bueno, pero manifiesta un sentimiento, y la política es sentimientos también. Es decir, nadie puede dar la espalda a los sentimientos. Es decir, si esta provincia se siente descontenta en este momento en el ámbito de Castilla y León, pero fundamentalmente se siente frustrada en muchas reivindicaciones, tiene que ser especialmente atendida. Es decir, cuando uno es un padre de familia y tiene un hijo que tiene ciertos problemas, estamos ahí con él, ¿no? Por lo que está demostrando León, más que yo creo un rechazo frontal al hecho autonómico, es un sentimiento de que se siente pues un poco frustrada porque sus aspiraciones no se han colmado. Es decir, comentaba el dato de la minería, luego la comentar. Es decir, en Alemania la minería se va a mantener hasta el 2038. ¿Por qué? Eso está publicado. Porque las autoridades alemanas no saben cómo sustituir el empleo de la minería. Y hasta que no lo tengan claro, no cierran la minería. Tenemos que terminar. Y en el mix energético es el 26% del carbón todavía. Yo no digo que hay que mantener el carbón, pero perdona, ¿eh? Nada, si el problema es que se nos ha acabado el tiempo, seguiríamos charlando mucho más, pero se acaba este filandón, eso sí, le agradecemos, es el sentimiento que nos deja también, el filandón también es sentimiento y es de agradecimiento por habernos acompañado. Muchas gracias, María Melivia. Y gracias, por supuesto, también a Joaquín Tornea, a Germán Gabela y a todos ustedes por habernos acompañado una semana más. Muy buenas noches, feliz semana.